Hola amigos, en este video les voy a hablar de una clase estrictamente teórica acerca de lo que es crossmix o mezcla cruzada. Tengan en cuenta que es solamente teórico, pero es una de las técnicas de sampling que es muy interesante conocer. Así que trataré de gastarme el menor tiempo posible. Quiero comentarles de que cuando empecé a samplear lo hice primeramente en computadores, lo hice con software como el Fast Tracker y no, aunque nunca estuve dedicado a esto, aprendí muchas cosas que se hacían en ese tiempo, en la antigüedad, antes de los, podríamos decir que en los años 90, para aprovechar bien el espacio, la memoria y para poder hacer bien las cosas con las limitaciones técnicas que teníamos. El primer teclado con el que yo empecé a molestar o empecé a samplear fue el Roland W30. Aquí les estoy mostrando una imagen de qué era el Roland W30. Todavía lo tengo en buen estado, lo he conservado. Es una maquinota, aunque tenía un pequeño problema, y es que si sampleabas a 22 kilohertz, no, 22 megahertz, te daba solamente cerca de 20 segundos, pero era muy terrible el sonido, la calidad de sonido, por lo cual para samplear a 36 megahertz había que usar solamente los 3 segundos, creo que daba 3 o 7 segundos, creo que daba, puesto que no tenía disco duro, solamente usaba disquete, por lo cual había que hacer magia para poder recrear un instrumento aquí, poderlo ampliar y que sonara bien y que pudiera aprovechar el espacio. Realmente era complicado, no había mucho espacio, pero aún así pienso que es una máquina buenísima. Tenía 8 entradas de audio, aquí ustedes ven las entradas, 8 entradas de audio con un control de volumen para micrófono. Sería un poco equivalente a lo que es hoy en día un Roland Juno G. Un Roland Juno G también tiene sampler, también samplea voces o flautas, lo que uno quiera samplear. Bueno, aquí lo dejo porque a través de este teclado fui entendiendo un poco las técnicas de sampling. Hay una técnica que es la de la mezcla cruzada y es la que voy a explicar en este video y no me voy a tardar más. Resulta que la mezcla cruzada son diferentes formas de manejar el volumen entre los samplers que se tienen para así hacer que en un momento ingrese uno o ingrese el otro. Aquí el primer ejemplo que tengo en color gris es, ustedes van a ver esto de izquierda a derecha, la línea que estoy señalando aquí es la velocidad de la pulsación. Me refiero a que hay un sonido 1, que sería el sonido azul, y hay un sonido 2, que es el sonido morado. Si ustedes se fijan, ¿por qué está tan mal hecha esta mezcla cruzada? Porque esta mezcla cruzada lo que hace es que cuando se presione una tecla aquí a una velocidad, por ejemplo, de 30, el volumen 1 va bajando y va entrando el volumen 2. Los dos están al mismo tiempo, pero digo que está mal, ¿por qué? Porque al llegar a la mitad de la pulsación, vemos aquí que el volumen bajó a la mitad. Tanto del sonido 2 subió hasta la mitad, subió hasta 64, como el sonido 1 bajó a la mitad, por lo cual este instrumento cuando se toca suave o cuando se toca duro suena bien, pero cuando se toca en la pulsación media baja el volumen a la mitad, por lo cual esta mezcla no está bien hecha. Esta curva que vemos aquí, esto no está bien hecho. Esto de acá sería algo más parecido a la realidad. Tenemos dos sonidos. En un piano eléctrico, por ejemplo, al tocarlo suave, tenemos el sonido azul que arranca con buen volumen, siempre tiene buen volumen, pero al llegar a la pulsación 64, que es más o menos la mitad de la escala que tenemos, él empieza a bajar el sonido 1, aquí vemos que empieza a bajar el sonido 1, hasta que al final ya se vuelve imperceptible. Y lo mismo pasa con el sonido 2, ambos están todo el tiempo sonando juntos, pero el sonido 2 viene con una proporción más corta, más pequeña, suena más bajito, hasta que llega a la mitad, en este caso el punto de corte, podríamos decir que es el 64, que sería la pulsación media. ¿Qué es el punto de corte? El punto de corte es siempre donde se encuentran o dos ondas o donde se encuentra un efecto, donde arranca un efecto y se empata con otro, sería como el punto de corte. En este caso,
la mitad sería el punto, y al llegar a la mitad vemos aquí que los dos sonidos están juntos todo el tiempo. Al iniciar la pulsación suenan los dos, solo que el segundo sonido suena más bajito, y al terminar acá con las velocidades más altas, el sonido 1 se pierde y el sonido 2 permanece fuerte. Esto es como una onda cruzada. Aquí vemos que está alta y se baja, y aquí está arranca baja y termina alta. Por eso se llama mezcla cruzada. Esto es súper importante en todo teclado antiguo y en moderno también. Y por eso algunos de ustedes se escandalizaron cuando yo hice esta gráfica del Dinopiano y dije que las pulsaciones del Dinopiano eran así. ¿Por qué se escandalizaron? Porque me dijeron, es que los martillos no entran desde el principio, los martillos entran es al final. En la última velocidad, en la más fuerte es donde se escucha el martillo y no en las más bajitas. Y yo lo hice así teniendo conocimiento de esta técnica, porque ambas, o digamos en este caso los tres sonidos van juntos, solo que los martillos van con un cruce diferente. Digamos que los martillos podrían arrancar así y ellos van ingresando a medida que se va tocando fuerte, y cuando ya la pulsación pasa de la mitad, que es 64, ya se escucha fuerte los martillos y igualmente el sonido que viene de fondo, y se va perdiendo el sonido cuando al final solamente quedan los martillos. Si vemos aquí, este sonido morado permanece hasta el final, pero el sonido azul es el que se va apagando a medida que la pulsación transcurre o avanza de 64 en adelante. 64 sería la velocidad. Por eso tengo suficiente argumento para decirte que los martillos, el sonido del DW8000, que es el primero, el que suena suavecito cuando se toca el Dinopiano al principio, está fuerte. Podríamos decir que arranca como este sonido azul y se va perdiendo. Ellos son tres sonidos que están juntos todo el tiempo, pero los primeros se van perdiendo a medida que la pulsación se hace más fuerte, y el sonido del martillo va cogiendo más fuerza hasta que al final permanece el martillo. En el caso del Dinopiano son tres sonidos, pero no desaparecen completamente. Podríamos decir que no, esta línea azul, que es el primer sonido, no debería bajarlo tanto, podría bajarlo hasta la mitad o hasta 80 o hasta 70, digamos, en volumen. Recuerden que la escala vertical aquí, que no la hice por tiempo, corresponde al volumen. De esa forma, entonces, vamos a ver otros ejemplos. Aquí tengo otro ejemplo, este de aquí. Lo que ocurre con esta onda de aquí es muy diferente a la de acá, porque el punto de corte ya, o el punto de cruce lo establecí más adelante, ya no lo puse en 64. Quiero que estos dos sonidos vayan juntos todo el tiempo. Aquí van juntos, van juntos, van juntos. Va aumentando el segundo sonido, va aumentando, aumentando, y cuando llega más o menos, podríamos decir, a 96, empieza a bajar el primer sonido. De ahí en adelante permanece el segundo sonido, hasta que al final permanece el segundo y el primero ya se pierde, no se va a escuchar. ¿Para qué nos sirve esto? Yo les voy a poner un ejemplo audible en este momento, porque hace unos días entregué, creo que fue el día de antier, entregué este sonido que van a escuchar en este momento, que es un piano FM del DX7. Pero este piano tiene un problemita que creo que se siente. Permítame, yo veo que sí esté saliendo en la grabación. Sí, creo que ahí se está escuchando el Linux Sampler. ¿Cuál es el problema que tiene este piano? Mira, que la primera muestra es suave y la segunda muestra es muy fuerte. Y aunque me refiero al volumen, porque tiene una diferencia de volumen que tuve que bajarlo, me refiero más al carácter del sonido. El sonido arranca siendo uno y termina siendo otro, pero no hay una transición entre los dos sonidos. No hay una onda, digamos, que de cierta forma se mueva entre ambos sonidos para que el primer sonido le dé la transición al segundo. Simplemente hay un brinco. Por eso algunos me han criticado porque entré a aplicar el efecto o el proceso del limitador
a las muestras del Dinopiano. Algunos de ustedes en otro video que hice me han criticado y me dicen, no, los samplers no hay que limitarlos, no hay que subirles el volumen. Realmente cuando el software que tienes o el formato que usas, como el es SoundFont, no tiene estas opciones, tienes que hacerlo porque si no siempre va a ocurrir esto, mira. ¿Qué es lo que ocurre? Que arranco con un carácter y cuando menos pienso, brinca. Cuando menos pienso, brinca al segundo sample y no debería ser así. ¿Por qué? Porque el sonido original no ocurre esto. El sonido original va haciendo una transición suave entre el primer sonido y el segundo. O sea, el piano originalmente... Por eso no tiene esto, ¿no? Sino que hay una transición suave entre ambos sonidos. Por esto es fácil identificar cuando un piano es sampleado. Me refiero a piano eléctrico, piano acústico, cualquier instrumento. Es muy fácil saber cuando es sampleado y no es original, porque hay estos saltos en el volumen, mire. Y saltos en el carácter porque el primer sonido y el segundo no tienen una transición suave. Y bueno, para nada me gusta, por eso lo arreglé. Voy a ponerlo a sonar y ustedes van a notar la diferencia. Estoy tratando de tocarlo suave como para que se entienda la diferencia entre el uno y el otro. Creo que le bajé un poco el volumen a este segundo o ya. Creo que ahí ustedes se dan cuenta de la transición que hay entre los dos sonidos. No se percibe mucho. ¿Por qué? El tipo de onda que estoy usando para este piano que está sonando, un piano eléctrico, lo que estoy haciendo más o menos es esta aquí que estoy señalando. Esta aquí. Pongo los dos sonidos juntos, solamente que el segundo arranca muy leve, va subiendo, va subiendo, va subiendo, hasta que ellos dos se acompañan más o menos en la pulsación 60, en la velocidad 60, y ellos dos se van soltando más o menos en la pulsación 96, donde continúa la segunda onda, pero la primera baja completamente. Esto lo estoy enseñando ¿por qué? Porque cuando iniciemos el curso de cómo samplear los instrumentos, esto nos va a servir mucho. Vamos a ver nuevamente. Y bueno, ya creo que con este ejemplo se ha entendido para qué es esto de la mezcla cruzada. Por último, tengo ahí un ejemplo de un piano. Esto sería para mí la forma como correcta de tener un sampler de piano. Voy a explicar primero antes qué son estas líneas verticales que puse aquí. Estas líneas corresponden cuando alguien toma las muestras y dice, oh, tengo 6 capas, 5 capas. Oh, la capa al 30, la capa, o bueno, esta es más bajita, porque esta es casi la mitad. Digamos que esta sea la capa 50, 60, 15 o 20. Esto sería la capa sampleada a una velocidad de 80 y esta podría ser a 90, 96, 100.
Bueno, vemos que en cada una de estas muestras, hagamos de cuenta que tomé aquí una muestra a esta velocidad. Se escucha bien el sonido 1, se escucha duro, el sonido 2 está muy pasito. Cuando voy a la 90 y tal, aquí se escucha duro el sonido, el segundo sonido, pero el primer sonido ya se bajó, por lo cual aquí tiene un carácter diferente. ¿Qué es lo que hace el dinopiano y todos los instrumentos antiguos, incluidos los que venían con este Roland W30? Muy sencillo. Lo que ellos hacen es tomar un sonido leve, suave al principio y atenuarlo al final con otro sonido. Dije atenuarlo, pero no es atenuarlo, es forzarlo, digamos, fortalecerlo. Entonces, si tenemos un piano como este, por ejemplo, el dinopiano, que tiene estos tres sonidos, lo que hacemos simplemente es controlar las ondas de volumen y mirar en qué momento la curva de volumen, en qué momento va a ingresar el uno y con qué fuerza, y en qué momento se va a apagar el otro y con qué fuerza. Eso se llama fade in y fade out, que es donde más o menos cuánto se demora en crecer el sonido y cuánto se demora en decrecer el sonido. Aunque realmente eso de cuánto demora en crecer y en decrecer ya son otros parámetros que son diferentes, no tienen que ver con esta mezcla cruzada. Vamos a ver el ejemplo de este piano. Bueno, les iba a decir esto de las muestras porque ningún teclado funciona con muestras de este tipo. O sea, ningún piano o ningún teclado digital arranca y dice, oh, ya tenemos las muestras al volumen de 30, al de 60, al de 70, al de 80. No, simplemente tienen un sonido leve de un piano eléctrico, suave, y lo tienen aquí al principio y al final ponen el piano que suene duro, pero no me refiero al volumen sino al carácter. Por eso los martillos al final de este dinopiano, aunque al principio no se escuchan, y ya lo que hacen es controlar con estas ondas dónde entra, dónde se apaga el uno, dónde se encuentran, dónde se cruzan. Vamos con el ejemplo del piano. Este último que puse aquí, que es un piano, vamos a hacer de cuenta que el primer sonido, el que se escucha siempre al principio, en las primeras pulsaciones, este azul, es un sonido mellow. El mellow es un sonido opaco. Algunos samples o algunas personas que samplean utilizan un filtro pasabajos para simular ese sonido opaco. Bueno, en el dinopiano también tenemos al principio un sonido opaco, que sería este, digámoslo así. Luego, en el medio y desde el principio también va entrando otro sonido. Lo que quiero dar a entender aquí es que para sonar un buen piano acústico tiene que sonar desde el principio varios sonidos, varias muestras. La diferencia es el volumen que tiene cada una. Aquí vemos que arranca el sonido, aquí ya hay tres muestras con este amarillo. Este amarillo vendría a ser el sonido forte, que permanece al final, pero no está al inicio. En un piano acústico hay un sonido forte que se percibe al final, cuando ya descansa de la nota y avanza, sigue sonando. Ese sonido fuerte vendría a ser este amarillo, que lo puse aquí iniciando desde más o menos desde la mitad, desde el 30, arrancando aquí, muy suave. Se juntan los tres más o menos aquí en la mitad y cuando ya se pulsa más fuerte, pues desaparece el sonido mellow completamente. Sigues el segundo sonido, que es el que prevalece en el medio, y se va apagando también al final, pero no se apaga completamente, no llegó a cero, puede apagarse a 80, puede terminar en un volumen de 80, de 60, bueno. Y el sonido forte, que es el que permanece firme hasta el final, que se va apagando con el decay que se le ponga o también con el release. Entonces ahí tenemos un ejemplo. Puse un piano acústico aquí porque sería un ejemplo de tener tres sonidos. Podríamos usar el dinopiano y decir que estos son los tres sonidos que van, uno desde el principio, los otros van entrando hasta que al final el primero se apaga, el segundo se apaga pero a un volumen más alto y el tercero sí permanece con todo su volumen a 127. Y bueno, creo que con esto se entiende bien qué es lo de la mezcla cruzada. Recuerden que les dije que esta no es la forma correcta, porque aquí se bajaría siempre el volumen cuando llega a la mitad de la pulsación. Esta sería más correcta, esta, aunque aún así como está allí no es tan real, no se ve, no parece tan real
eh, porque pareciera que se apaga muy rápido después de la mitad de la pulsación, refiriéndome a la velocidad 60. Creo que la más real de todas las que he hecho aquí, la gráfica más real podría ser entre esta aquí, esta tercera aquí, y esta última de aquí. Creo que esas dos vendrían a ser más reales que esta, que en la mitad. Pero bueno, cada instrumento requiere una configuración diferente. Por eso yo tengo aquí una configuración que le hice a este piano eléctrico. Así es como tiene que sonar, esta es la forma correcta. Vamos a mostrar la forma incorrecta para que se entienda. Creo que ahí se nota que arranca con un... y de pronto brinca el otro sonido. Realmente es incómodo escucharlo. Ahora con la mezcla cruzada, lo importante aquí es que yo puedo definir dónde quiero que se ejecute o dónde quiero que se haga la mezcla o el cruce aquí de sonidos, la mezcla cruzada. En este caso, este gráfico de aquí es el más parecido a lo que hice con este piano que acabaste de escuchar. Aunque realmente tengo una parte corta, pequeña, creo que entre 30 y 90, tengo una parte donde se juntan así, creo que sería este entonces. Se juntan un poco los dos sonidos, al principio arrancan ambos, el segundo suena muy bajito, va subiendo, se encuentran los dos, siguen juntos y el primer sonido se apaga mientras el segundo permanece. Eso ayuda a que se escuche uniforme. Y bueno, eso fue todo, espero que les haya gustado esta clase y ya en la próxima creo que ya entraremos a mirar ya la clase de cómo crear nuestros instrumentos en formato SoundFont. Que Dios los bendiga a todos.